Buenas tardes, te habla la profesora Maribel Zamora del área de formación para la soberanía nacional de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año secciones A y B para darles a conocer la tercera unidad de aprendizaje titulada Principales problemas fronterizos con Colombia, Brasil y la República Cooperativa de Guyana e Islas del Caribe. El proyecto de aprendizaje para este primer momento pedagógico es fortalecer en los estudiantes los valores patrios, la conciencia de identidad nacional, el cumplimiento de las leyes y respeto a las instituciones a fin de favorecer una actitud positiva hacia los valores que representan la soberanía nacional. Los conflictos de las fronteras entre naciones y los pactos sociales establecen interacciones entre agentes sociales, derechos y el Estado democrático. El objetivo es analizar desde el enfoque sociológico la relación entre la percepción de existencia de pactos sociales y los múltiples conflictos. Algunos de los problemas fronterizos de Venezuela más destacados son el contrabando, la migración y los reclamos de tierras de otros países. Venezuela es un país del continente americano ubicado en la parte septentrional de América del Sur. Problemas en la frontera con Colombia. La frontera colombo-venezolana es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros, el cual separa los territorios de Colombia y Venezuela. Demarcan la línea divisoria. Esta es la frontera más grande que ambos países poseen con algún otro país. Venezuela es el país con el precio de la gasolina más económica en el mundo, lo cual hace propicio el contrabando de gasolina desde Venezuela a Colombia por parte de los venezolanos. Actualmente, el cambio de bolívares a pesos colombianos resulta desfavorable debido a la inflación y el control cambiario en Venezuela. Resulta favorable pasar gasolina desde Venezuela con un precio muy bajo y venderla en Colombia, más económica que en las estaciones de gasolinas del país, pero más costosas que en Venezuela. Así, el contrabando de gasolina en la frontera de Venezuela y Colombia es una actividad ilícita realizada por venezolanos y colombianos. Otro de los problemas de fronteras de Venezuela y Colombia son las migraciones. El paso terrestre entre Venezuela y Colombia se ha realizado con normalidad durante años, generalmente con motivo de turismo, visitas a familiares entre ambos países, o la adquisición de productos o servicios que pueden resultar más económicos en uno de los dos países fronterizos. Colombia ha mantenido una relación estable en cuanto a política de migración, emigrando gran cantidad de ciudadanos colombianos a Venezuela y venezolanos a Colombia, sin mayores restricciones para permanecer y trabajar en ambos países. Actualmente, debido a la situación económica y política que vive Venezuela, muchos venezolanos han tenido la necesidad de emigrar, siendo Colombia una opción principal para muchos, en especial por la vía terrestre. Problemas en la frontera con Brasil. La delimitación de fronteras entre Venezuela y Brasil se inicia en 1859, con el Tratado de Límites y Navegación Fluvial, en la cual Brasil renuncia a favor de Venezuela sus posibles derechos en las cuencas de los ríos Orinoco y Esequibo, y Venezuela renuncia a favor de Brasil a todos sus derechos en la hoya de la cuenca amazónica, a excepción de una parte del río Negro. Contrabando y explotación minera. Aunque las diferencias en el precio de la gasolina entre Venezuela y Brasil, así como las disparidades en el cambio de moneda entre ambos países, sean condiciones propicias para el contrabando de la gasolina, las condiciones geográficas no resultan favorables. Existen contrabando de gasolina entre Venezuela y Brasil, pero en una escala muy pequeña, a diferencia del que existe entre Brasil y Venezuela. En cuanto a la explotación minera de carácter en la zona fronteriza de Brasil y Venezuela, esta es una actividad económica ilícita que ha ocurrido en frontera durante años debido a las grandes riquezas minerales, especialmente la extracción de oro y diamante en Santa Elena de Guairén. A las personas provenientes de Brasil, quienes se le dedican a la minería ilegal, se les conoce como garimpeiros. Estos practican la explotación minera sin medidas de seguridad adecuadas y con un alto impacto ambiental en los ecosistemas tropicales lluviosos, incluyendo la región de Guayana y Amazonas en Venezuela. Problemas en la frontera con Guyana. Venezuela reclama la región bajo la administración de Guyana conocida como la Guayana Esequiba. Reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba en 1966. Venezuela y el Reino Unido, en representación de su entonces colonia Guayana Británica,
firmaron el llamado Acuerdo de Ginebra en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el 17 de febrero de 1966. En dicho acuerdo, Venezuela reconoce la contención de considerar nula la decisión del tribunal que definió su frontera con la entonces Guayana Británica. De igual forma, el Reino Unido reconocía el reclamo y la inconformidad de Venezuela. Acordaron la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes. Fronteras marítimas. Venezuela ha mantenido una posición de delimitar fronteras marítimas internacionales de mutuo acuerdo con los países vecinos, sin necesidad de acudir a instancias internacionales. De acuerdo con esta posición, Venezuela ha delimitado sus áreas marinas y submarinas con 5 países, a diferencia de los actuales límites de frontera terrestre, donde existe la sensación entre los venezolanos de que su país ha perdido casi la mitad de su territorio original. Los tratados para trazar los límites marítimos hasta ahora definidos son considerados justos y equitativos por partes. En cuanto a los límites marítimos por definir, se consideran 3 obstáculos importantes que han impedido hasta los momentos llegar a un acuerdo con cada uno de los países involucrados. Con Colombia, existen desacuerdos sobre el método de limitación sobre las aguas del Golfo de Venezuela. Con los estados anglosajones del Caribe Oriental se cuestiona la soberanía o el mar patrimonial que le genera la isla de Aves a Venezuela. Y con Guyana no puede delimitarse áreas marinas y submarinas hasta que no haya resuelto el problema territorial sobre la Guayana Esequiba y el mar patrimonial que éste genera. Tipo de evaluación. A través de un informe desarrollar los siguientes aspectos. Principales problemas fronterizos con Colombia, Brasil y la República Cooperativa de Guyana e Islas del Caribe. La fecha de entrega es el 10 de diciembre del 2021. Puedes elaborar en hoja reciclable tamaño carta. No olvides identificar con tus nombres y apellidos, curso y sección. Recuerda siempre poner en práctica las normas de bioseguridad, el lavado de las manos, el distanciamiento social y el uso correcto del tapaboca. No olvides incluir en tu bolso escolar tu kit de bioseguridad. De presentar alguna duda, puedes aclararla vía WhatsApp o en la sede de la institución en los días de asesorías en el horario correspondiente de 1 p.m. a 5 p.m. Será un gusto atenderte.